Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Oh, 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 oh. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Oh, 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 oh. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. El Evangelio según Juan, capítulo 2. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente, y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: Se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: Hagan lo que Él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra, que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: Llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: Ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. demostrado en aquella cruz, hoy cautiva todo corazón.
es Jesús. Su poder llenando cada rincón de la tierra, rompiendo todo temor, despertando todo un corazón. Es Jesús. Toda rodilla se postrará y toda lengua declarará. El cielo y la tierra tuyo son, en la creación tú eres Dios. Eres grande, hermoso Jesús. Tu majestad proclamaré, mi ser entrego ante tus pies. Eres grande, hermoso Jesús. Cadenas puede romper por tu sangre, los ciegos hoy pueden ver por tu gracia, todo nuevo es Jesús. Toda rodilla se postrará y toda lengua declarará. El cielo y la tierra tuyo son, en la creación tú eres Dios. Eres grande, hermoso Jesús. Tu majestad proclamaré, mi ser entrego ante tus pies. Eres grande, hermoso Jesús. ¿Cuántos están agradecidos en esta tarde por el nombre de Jesús? Amén. Inmensa gracia derramó su perdón, me redimió, glorioso y sublime amor me salvó, me rescató. Inmensa gracia derramó su perdón, me redimió, glorioso y sublime amor me salvó, me rescató. El cielo y la tierra tuyo son. Eres grande, hermoso Jesús. Tu majestad proclamaré, mi ser entrego ante tus pies. Eres grande, hermoso Jesús. Eres grande, hermoso Jesús. Hermoso Llegamos a nuestro cuarto evangelio. Estamos en la serie Narraciones Extraordinarias. Soy el pastor Rafael Pola. Qué gusto que podemos hoy estar juntos compartiendo la palabra de nuestro Dios. Inspiración, exhortación, ánimo. Y de acuerdo a Juan,
confirmación de nuestra fe. Ese es el objetivo que coincide con Lucas, que los que han creído puedan estar firmes en su fe en el Señor Jesús. Les invito a que me acompañen a orar al Señor con una palabra de oración antes de empezar el mensaje de este día. Padre, gracias por tu palabra, porque eres bueno, porque para siempre tu misericordia y tu verdad, Señor, nos acompañan todos los días de nuestra vida. Te bendecimos por ello. Te agradecemos que siempre, Señor, nos das palabra, orientación, confirmación de nuestra fe. Oramos por quienes aún no han creído, que podamos compartir nuestra fe. Por quienes ya han creído, que podamos tener sólida nuestra fe. Y por aquellos que habrán de querer. Para que tú, Señor, nos permitas compartir la palabra y cuando tú regreses encuentres fe en la tierra. Es nuestra oración, Señor, la presentamos delante de ti, en Jesús, tu Hijo amado. Amén. El mensaje de esta mañana, de esta ocasión, tiene es la misma serie y tiene un título muy similar al de los mensajes anteriores, las buenas nuevas de Jesucristo según el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene una peculiaridad. Incluye 7 señales y 7 expresiones de Jesús yo soy que lo hacen distinto y muy singular. En esta ocasión vamos a iniciar el mensaje de esta ocasión con abordando 3 de las señales que Juan comparte en el Evangelio. De las 7 vamos a compartir 3. Entender las señales es muy importante. El muchacho enamorado espera entender las señales de la señorita para saber si debe seguir adelante o batirse en retirada. El bateador, cuando está ahí en el home, observa la señal de su entrenador para saber qué hacer ante el lanzamiento del próximo pitcher. El conductor de un auto debe entender lo que la señal de tráfico significa, porque de ello depende su seguridad y de la de los demás. La señal en sí misma no es tan importante. La señal que hace la señorita, la señal que hace el entrenador de béisbol o la señal de tráfico. Lo importante es su significado, lo que nos indica, aquello de lo que nos advierte o hacia donde nos conduce. Eso es lo importante, el significado. A veces lo olvidamos, especialmente cuando entramos en el tema de la enseñanza bíblica. Nos quedamos tan concentrados en el milagro o en la señal que olvidamos que tanto señal como milagro, esta expresión de portentos de Dios, tienen un significado mayor que el hecho mismo. Claro, sin duda, que alguien sea sanado es importante para él. Que alguien sea liberado es muy importante para él, pero más allá de eso, que es una bendición singular para una persona que conoció a Jesús, hay algo que queda más allá, que trasciende y que incluso llega hasta nosotros con un mensaje y con un significado. Juan incluye en su evangelio, hemos dicho, 7 señales. El número 7 es un número simbólico y es importante tenerlo presente porque implica esto que es la idea de perfección de lo que es propio de Dios. Son acontecimientos extraordinarios que apuntan a algo más importante que el hecho mismo. Hay algo mayor, como señalaba yo, que la propia señal. Tienen que ver con el propósito con el que Juan escribió su evangelio. Permítame compartirles lo que Juan dice al final de su evangelio, capítulo 20, verso 31. Ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Todo se trata acerca de Jesús. Las señales apuntan y revelan a Jesús para que los discípulos puedan seguir, como dice el apóstol, creyendo en el mensaje que han recibido. Esto es lo hermoso y esto es lo extraordinario de esta historia, que apuntala nuestra fe, confirman aquello en lo que hemos creído. Este es un tema muy importante en la historia del cristianismo. Discernir cuál es la importancia de lo que vemos y observamos de los hechos en relación con lo que creemos. Juan mismo va a decir, después de que estas señales sean hechas una vez en medio del pueblo, dichosos, felices los que, sin haber visto,
creyeron. Pero antes de llegar a esa afirmación final, es bueno considerar la importancia de las señales en el testimonio acerca de Jesús. Todo se trata, queridos hermanos y amigos, todo el Evangelio se trata acerca de Jesús. A veces la iglesia lo olvida y ponemos otros temas, si bien importantes, que no son realmente esenciales para comprender cuál es el mensaje de buenas nuevas. Jesús hace la diferencia entre morir y vivir. No respirar o dejar de respirar, sino encontrarle un sentido a la vida o vivir sin sentido. Sin Cristo, estamos muertos en nuestros pecados y vivimos en la oscuridad, como dirá con toda claridad Pablo más adelante. Cada una de las señales que hizo Jesús revelan su naturaleza, su poder, su gloria. Y aquí estamos tocando el centro del significado de una señal. Toda señal, las 7 señales, apuntan a Jesús. Revelan quién es Jesús. Revelan su poder, revelan su origen, revelan su propósito y revelan su gloria. Así que podemos decir con toda sencillez, ¿quieres saber quién es Jesús? Observa sus señales. Él va a mostrar a través de estos hechos portentosos su naturaleza, su poder, su relación con el Padre y la razón de su venida a la tierra. Por eso es que son tan importantes. Ya consideramos en Lucas, en el Evangelio anterior, que no se trata simplemente de creer, entre comillas, a tontas y a locas. Creer cualquier cosa y por cualquier circunstancia, sino de creer a partir de lo que Jesús ha revelado de sí mismo. Pero también Juan nos va a mostrar que para muchas personas, lo que ven, lo que observan, lo que pueden experimentar, tampoco les es suficiente para entrar en esa dimensión de dar el paso de la fe, el paso para creer. Vamos a considerar 3 de las 7 señales. Todas son importantes. Pero no solo para que nosotros conozcamos cuáles son y sepamos lo que sucedió, sino para que podamos tener comprensión de lo que significan, de su significado. Así que sin más preámbulo, vamos a la primera de ellas, que se encuentra en Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Se conoce como la transformación del agua en vino. Primera afirmación. Jesús tiene poder para transformar el agua en vino. Esa es la señal. Eso es lo que María y los discípulos que están con él pueden observar. Eso es lo que el maestro de ceremonias o el encargado del banquete puede observar. Eso es lo que los comensales podrían gustar, porque tomarán del vino que Jesús transforme. Ese es el hecho. La señal es mucho más profunda y significativa. Se trata de una boda. Recuerden que el banquete escatológico, cuando todas las cosas se consumen, tendrá ese significado, el de una boda. Las tinajas de agua no eran solamente recipientes para agua potable. Las tinajas de agua se usaban para los rituales religiosos de los judíos. Eran rituales de limpieza, no solamente física, sino de carácter espiritual. Tercero, la transformación de un líquido en otro. El agua en vino, y el significado que tiene el vino para el banquete de los últimos tiempos, en las bodas que celebrará el Mesías con su pueblo. Número 4, la calidad del vino. Dice el que prueba el vino, cómo has guardado el de mejor calidad hasta el final. Eso quiere decir que lo que se conoció primero es de menor calidad que lo que se puede disfrutar después. Y 5, el hecho de que sea el mejor el que se ofrece al final de la fiesta, en los tiempos finales, tiempos que han venido a cumplirse justamente en Jesús. La señal apunta a que la presencia de Jesús, lo que él hace, lo que él enseña, lo que él dice, es diferente.
pero es también una continuidad de lo anterior. Esta relación con lo anterior en Juan y en todos los discípulos, en los evangelistas, es muy clara. No es algo que no esté predicho, no esté previsto, no esté dentro del plan de Dios perfecto de la creación del mundo. En realidad hay una continuidad, pero con una continuidad en donde hay un cambio para que esa continuidad sea realmente posible. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Es decir, lo que viene con Jesús, si bien es diferente, está vinculado a la promesa, a la historia, a la promesa. Y mejor todavía que lo anterior. Es un vino de mayor calidad. Es decir, la señal manifiesta, dice el Evangelio, la gloria de Jesús. Es mayor que todo lo anterior y hace posible que los discípulos crean en él al poder constatar la señal. Jesús es no solamente quien transforma el agua en vino, sino de cierta manera Él es el vino nuevo. Jesús es de calidad superior a todo lo que fue anterior a Él. Incluso Jesús preguntará, ¿cómo es que David le dice Señor a su descendiente? Si él es mayor que David, entonces Jesús es mayor que todo lo que viene anterior. En la transfiguración, recuerden que en el Evangelio de Lucas fue claro cuando la voz del Padre dijo a él, oíd frente a Moisés y a Elías, la ley y los profetas. Jesús es la culminación de la revelación de Dios. Él transforma el antiguo pacto en el nuevo pacto. Al final de la señal, Juan nos dice, esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Dichosos los que creen. Dichosos los que viendo la señal creyeron. Dichosos los que creen aún sin haberlo visto. Doblemente bendecidos. Segunda señal. Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Ahora estamos en el capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 3. Es la segunda señal. Y esta nos conduce de allá, de la región de Galilea, donde fue la boda en la ciudad de Caná. Ahora vamos hacia la ciudad de Jerusalén y nos ubicamos justamente en una de las puertas del templo, donde se encontraba un estanque en el que, de acuerdo a la narrativa de Juan, bajaba un ángel de forma esporádica para mover el agua y que los enfermos pudieran ser sanados. Jesús acude a ese lugar. Ahí está, es donde debe estar. Enfermos, ciegos, paralíticos, oprimidos por el diablo. Ese es el lugar de Jesús. Jesús se encuentra a una persona lisiada desde hacía 38 años. No solo estaba impedida físicamente, también muestra una deficiencia en su voluntad. No puedo llegar, no hay quien me ayude. Jesús, de una manera directa, le indica, ponte de pie, toma tu camilla y camina. Algo que sucede al instante. El hombre se pone de pie, toma la camilla y empieza a caminar. Pero en realidad, la narrativa de Juan nos va conduciendo hacia otro lado. Este hecho y esa señal portentosa provoca en los judíos que estaban ahí una discusión acerca de la prohibición de sanar en sábado. Y de esa polémica, Jesús va a señalar lo que realmente importa. Él va a decir, Jesús y el Padre hacen lo mismo. No lo está violando Jesús, la voluntad del Padre, al no respetar el descanso del sábado. Por el contrario, Jesús está reflejando la verdadera voluntad del Padre, porque el sábado no fue creado para que el hombre se sacrifique por el sábado. El sábado fue creado para el reposo del hombre. Así que cuando Jesús le da reposo a este hombre de la enfermedad, está cumpliendo a cabalidad el propósito que Dios tenía y tiene para el día de reposo. Jesús dice, el Padre y yo trabajamos por lo mismo, y Él no descansa ni yo descanso. Todos los días son buenos para hacer la voluntad del Padre. Esa señal
dice Jesús, es apenas una pálida sombra de lo que habrá de venir. ¿Qué significa la señal? Que Jesús y el Padre son uno, y que lo que Jesús es y hace lo ha recibido de la autoridad del Padre, y que el propósito es dar vida. Este hombre tullido no tenía vida. Estaba tirado en el suelo de ese estanque. Tal vez dependía del favor de los demás para poder subsistir. Su voluntad estaba también aniquilada. Pero Jesús, de manera directa, le desafía a ponerse de pie para que empiece realmente a vivir. Tienes que ponerte de pie para empezar realmente a vivir. Identificar aquello que te tiene tullido, inmovilizado, cautivo, oprimido. Permitir que tu mente se abra a la esperanza del Espíritu del Señor y escuches la voz de Jesús. Levántate, toma tu camilla y empieza a caminar. Ese sería un milagro extraordinario, una señal poderosa de lo que Jesús hace en la vida de aquel que escucha y obedece, que esa es la fe, escuchar y obedecer la palabra de Jesús. La tercera señal nos lleva hasta el capítulo 11, versículo 1 al 44. Es un pasaje largo, pero muy conocido. Jesús tiene poder sobre la muerte. Transforma el agua en vino. Levanta a un enfermo de su condición de precariedad y tiene poder sobre la muerte. Esta tercera señal es muy conocida. Conocemos la historia de la resurrección de Lázaro, una señal que engarza perfectamente con la explicación que Jesús hace en la segunda señal. En el capítulo 5 que ya hemos leído, dice en el versículo 25, y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Los muertos oirán, y los que escuchen vivirán. El 26 sigue diciendo, el Padre tiene vida en sí mismo y la ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Nada más certero que ahora llegar al capítulo 11, en la señal de la resurrección de Lázaro, en donde se indica que la resurrección, esto es algo peculiar, importante, fundamental en el mensaje de Jesús, no pertenece al orden de los acontecimientos finales, cuando los muertos sean levantados. Y si bien ese acontecimiento aún lo esperan los que estemos vivos en el nombre del Señor, algunos se levantarán, como dice la palabra, para vida, otros se levantarán para muerte. Por eso, la resurrección es Jesús y la vida es Jesús. Es mucho más que respirar. Es mucho más que tener signos vitales. Es tener una vida de manera diferente, cualitativamente distinta, como el vino nuevo, que es de mejor calidad que el primero. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice Jesús en futuro, va a vivir. Dice, vivirá. Porque la resurrección no es esperar a que nuestro cuerpo vuelva a tener signos vitales. La resurrección, si bien implica la resurrección de los cuerpos, empieza desde el momento en que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Todo se trata de Jesús. El cristianismo tiene un tema predominante, Jesús. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Jesús hace toda la diferencia de tu vida. Él te desafía a ver las señales que están testificadas en Juan y creer en Él.
Dichosos los que hemos creído sin haberlas visto, pero hemos puesto nuestra confianza en el testimonio de las Escrituras. Hemos confiado porque la obra del Espíritu Santo en nosotros nos permite creer con toda seguridad. Nos redarguye del pecado, nos permite depositar nuestra confianza plena en Jesús. Has creído, confías en Él, dice Juan, para que crean, se mantengan creyendo. Él te desafía a ser sanado. Él te desafía a recobrar la integridad de tu vida. Él te desafía a aceptar la oferta de vivir en el poder de la resurrección, antes de que tu cuerpo incluso sea levantado en el día final. Si alguno de nosotros aún no cree, lo invito a que crea. Si la fe de alguno está tambaleando, que la palabra del Señor confirme tu corazón. Si alguno aún permanece en la oscuridad, bajo el poder de la enfermedad y de la muerte y debilidad de su fuerza de corazón, de carácter y su pensamiento, la fuerza de su pensamiento, se siente derrotado y sin capacidad para llegar a este lugar de la salud, te invito a que pongas tu fe y tu confianza en Jesús. Él tiene poder para transformar el agua en vino, el vino nuevo de su reino, del nuevo pacto. Él tiene poder para vencer la enfermedad y levantar a un hombre tullido de su camilla y ponerlo sobre sus pies. Y Él tiene poder para levantar de la muerte a Lázaro y volverlo a la vida. Bendito sea el Señor, porque su poder sigue hoy vivo y activo. En Él confiamos y ponemos toda nuestra certeza en Él. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por este mensaje, por las señales que encontramos en Juan, por lo que significa, porque nos llevan a Jesús y ahí queremos permanecer, bajo la cruz, junto a Cristo, con el Señor, confesándolo como pastor, maestro, Señor, Salvador. Confirma nuestra fe. ¿Alguno duda? Confírmalo, Señor. ¿Alguno se siente triste y oprimido? Levántalo, Padre Santo. Que tu palabra confirme nuestro corazón. Porque Jesucristo es poder. Jesucristo es vida. Jesucristo es esperanza. En Jesús oramos. Amén. Te invito a que mañana me acompañes con las meditaciones y vamos a continuar con pausadamente Juan. Y el próximo domingo terminamos esta serie breve de algunos mensajes y vamos al último libro narrativo de los Evangelios, del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. También será, sin duda, una enorme bendición.